Dios te bendiga y Dios te guarde. Traigo un tema que sé que va a bendecir tu vida y la de tu familia. El tema que quiero tratarte el día de hoy es el siguiente. Recibamos dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es la capacidad de usted poder estar consciente a la hora de tomar una decisión, si debe o no debe tomar esa decisión y si es correcto para usted. A eso podríamos llamarle dominio propio. En la palabra de Dios encontramos, ¿verdad?, muchas citas bíblicas donde nos muestran lo que es el dominio propio. Hay un texto que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Dominio propio, capacidad que tiene el ser humano para hacer una buena decisión entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, y llenar su mente y su corazón de cosas que sean correctas, para la hora de tener que dar de lo que tiene, pueda dar cosas correctas. Entonces, es necesario que nosotros recibamos dominio propio. Pero también, ¿qué diríamos de nuestros hijos? He escuchado de padres que a veces dicen, es que tú no tienes dominio propio, es que te hace falta dominio propio. Es cierto, el dominio propio nos ayuda a poder formar un carácter de acuerdo a la palabra de Dios y a que podamos tener un mejor estilo de vida como familia y como persona. Mira, en el mundo y el diablo pretenden por todos medios controlar la mente de tu hijo. ¿Cuánto bombardeo? Mira, la buena noticia es que tienes la autoridad para resistir esos esfuerzos. Tú tienes que entender que tú como padre tienes la autoridad para resistir esos esfuerzos que el enemigo está haciendo para quitarle el dominio propio a nuestros hijos y ponerlos a caminar de una manera contraria y de la forma correcta. Mira, dice, y si tu hijo es joven, tienes la autoridad sobre lo que él deja entrar en su mente. Una parte clave, importante para el dominio propio es cuidar lo que entra en tu mente a través de la televisión, a través de películas, a través de videos que miran, los programas de radio, los cassettes que escuchan, diríamos en este tiempo, los CD o las músicas que bajan de YouTube. Entonces, los libros que leen, las revistas que leen. También puedes hacer mucho para ayudar a tu hijo a llenar su mente con música, palabra e imágenes piadosas. Oye, ahí está la clave. ¿De qué está la mente de tu hijo llena? Si tu hijo tiene la mente llena de cosas que no agradan a Dios, pues ese será su desarrollo y su accionar en dirección a lo que no agrada a Dios. Pero si tu niño tiene su mente llena de palabra de Dios, la Biblia no se equivoca cuando nos dice que instruyamos al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque aquí hay una palabra sembrada en su mente y corazón que aunque el maligno quiera arrancarla, esta palabra sigue haciendo eco en la vida de nuestros hijos. También tenemos para ayudar a nuestros hijos, llenarlos con músicas y cosas piadosas. Pero lo más importante de todo es el poder de la oración. Recuerda los videos anteriores que te hablaba el poder de un padre que ora. Ahí radica nuestro mayor poder. Cuando vamos a la presencia de Dios a interceder por el bienestar de nuestros hijos y para que ellos puedan adquirir dominio propio. Mira, dice que por lo tanto, aunque tu hijo esté fuera de influencia diaria, puedes orar para que su mente esté sana, protegida y libre. Oye, aparte de que instruyamos a nuestros hijos con cosas piadosas, debemos de orar para que su mente esté sana y esté libre de toda influencia del mundo. Una de las tantas cosas maravillosas al recibir a Jesús y ser lleno del Espíritu Santo es que junto a todas las demás bendiciones adquirimos la estabilidad y el dominio propio. Es una bendición. Después que aceptamos a Jesús, es una bendición tenerlo, pero también Él nos capacita para que tengamos dominio propio. La Biblia dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. Y en Filipenses 2:5, podemos resistir la mentalidad del mundo y permitir que su mente esté en control, así como renovar nuestro intelecto de continuo, llevando los pensamientos cautivos a Cristo. Para usted poder llevar los pensamientos cautivos a Cristo,
Usted tiene que tener la palabra de Cristo en su mente y en su corazón para usted saber cómo debe manejarse y a qué cosas debe de decirle que sí y a qué cosas debe de decirle que no, porque ese es el dominio propio. Cuando yo puedo establecer el orden, no me conviene, sí me conviene, entonces yo actúo en base al criterio que tengo de lo que me conviene. Y la palabra de Dios nos instruye a nuestros hijos para que ellos entiendan qué les conviene y qué no les conviene. Una de las estrategias que yo uso es, con mis hijos, es decirle, ¿qué dice la Biblia respecto a eso? ¿Qué dice? Y sobre todo, yo no voy a apoyar una idea que esté violando los principios bíblicos. No voy a aportar mis recursos a comprar una revista que yo sé que no le agrada a Dios. No te voy a dar recursos para comprarte un cassette que yo sé que va a ofender a Dios. No te voy a permitir poner en la tele de casa una película que sé que va a ofender a Dios. Entonces, tenemos que aprender a tener dominio propio. No, esto ofende a Dios. Esto no es lícito en nuestro hogar. Porque entonces los enseñamos a ellos, a que ellos aprendan a tener dominio propio de la forma. Por eso dice que aprendamos a tener dominio propio. Porque nosotros aprendemos y ellos también van a aprender. Porque vamos a tener los conocimientos y el ejemplo para poder decirles a ellos cuando no es correcto. Porque imagine usted que yo le diga a mi niño, no puede ver tal cosa y él en un ratito me vea viéndolo. O sea, es contraproducente. Entonces, lo que yo digo debe ir acompañado de lo que yo hago. Yo le digo a él, tú tienes que tener dominio propio. Es porque él me ve a mí practicar el dominio propio. Y es muy útil el dominio propio. Es uno de los frutos del Espíritu. Nosotros tenemos que aprender a tener dominio propio. Mire, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto lo encontramos en 2 de Timoteo 1:7. Mire, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Saber lo que debo elegir y no hacer elecciones que afecten mi bienestar espiritual ni mi bienestar emocional. Entonces, cuando yo sé que algo no me conviene, tengo el dominio para decir, no, eso no me conviene. Entonces, debemos enseñarle a nuestros hijos a decir que no me conviene, no estoy de acuerdo, no comparto esa idea. ¿Por qué no la comparto? Porque en mi hogar me han enseñado valores y principios. Y los valores y principios que me han enseñado me dicen que esa actitud o esa acción es inadecuada. Y yo con el dominio propio tengo dominio y no la practico. Le digo que no la voy a practicar porque ofende a Dios. Entonces, muchas veces he dicho, Dios me ha dado dominio propio. También se lo ha dado a mis hijos. Ve, yo tengo dominio propio, pero también Dios se lo ha dado a nuestros hijos. No aceptaré nada menos que eso. O sea, no aceptaré que mi hijo ande como alguien que no tiene control de sus acciones. No, yo tengo que inculcarle a mi hijo que él tiene que tener control de las decisiones que toma, de las acciones que toma. Porque dependiendo cómo él se conduzca, va a recibir bienestar o va a recibir situaciones difíciles en su vida. Entonces es necesario que ellos entiendan y que usted como padre entienda que si usted tiene dominio propio, sus hijos también, apropialo de esa promesa de Dios y de esa palabra. La enfermedad mental no tiene que ser heredada en generación y el desequilibrio mental no es la voluntad de Dios para nuestros hijos. Mire, no es correcto que si porque en su generación haya habido personas que hayan actuado de manera desequilibrada por alguna conducta o un mal estilo de vida, eso no indica que mi generación tenga que acarrear esa situación. No. Yo tengo que implantar la palabra de Dios y decirle, si es verdad, hubo un desequilibrio, pero vamos a ver de qué estaba llenando su mente esa persona. Todo lo que no agradaba a Dios trae como consecuencia un desequilibrio emocional. Entonces es necesario que usted y yo como padre aprendamos a nutrir a nuestros hijos con cosas piadosas que agraden a Dios, porque dependiendo de lo que su mente tenga, es lo que ellos van a responder. Entonces, una persona desequilibrada mentalmente, usted puede ver cómo es su estilo de vida, cómo es su hábito, cómo es su forma de conducirse. Entonces, podemos comprender con esto que no actúa en dominio propio, pero el que eso esté en su generación no quiere decir que su generación en Cristo tenga que recibir esa situación. Usted lo cancela en el nombre de Jesús y no acepta nada más que solo decir,
Dios ha dado a mis hijos dominio propio a través de la palabra de Dios y debemos creer eso. Mire, gran parte del dominio propio está estrechadamente vinculado con lo que entra a nuestra mente, lo que le acabo de informar. Todo tiene que ver con lo que entra a tu mente. Entonces hay que cuidar lo que nuestros hijos reciben, de qué se alimenta la mente de nuestros hijos y también la de nosotros como padres. Entonces Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. A través de la palabra tú recibes claridad y de la guianza del Espíritu Santo. Dice que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, cuando usted anda en verdad y en justicia, ¿qué trae eso a su vida? Paz y un buen equilibrio emocional. Entonces, tenemos que apropiarnos del dominio propio. Tenemos que hacer lo posible por asegurarnos de que nuestros hijos tienen la palabra de Dios en su mente. ¿Qué le va a dar a ellos dominio propio? Cuando tengan la palabra de Dios en su mente. Porque la palabra le va a indicar, aquí se puede, aquí no se puede. Por aquí es correcto, por aquí no es correcto. Pero es la palabra de Dios. Es la Biblia. Lo que hay ahí escrito es lo que le va a dar a tu hijo el dominio propio. Ah, no, a Dios no le agrada que yo haga esto. Tengo dominio, no lo hago. Aunque me guste o aunque quiera hacerlo. Y cuando las consecuencias me son explicadas, yo digo, no, pero las consecuencias son demasiado graves. Por ese poquito de placer o por ese poquito de deleite, no vale la pena. Prefiero abstenerme de eso y poder vivir en la paz que Cristo me ofrece cuando hago las cosas que agradan a Dios. Pero esos conocimientos tú los obtienes en la palabra de Dios. Llena a tu hijo con palabra de Dios. Llénalo, que eso te lo va a ayudar a vivir una vida en santidad. Quiero que oremos. Antes de orar, quiero decir que Dios nos ha dado dominio propio porque hemos de aceptar algo menos para nuestros hijos. Pídelo a Dios. No debemos aceptar algo menos que eso, sino que Dios dé a nuestros hijos dominio propio. Darle a su mente cosas que agraden a Dios y nosotros instruirle por la palabra y la oración a que ellos puedan desarrollar en sus vidas el dominio propio. Vamos a orar. Yo oro por mis hijos y tú ora por los tuyos. Gracias, Señor, por prometernos dominio propio. Yo reclamo esta promesa para mis hijos. Oro para que su mente sea clara, alerta y brillante, e inteligente, estable, en paz y despejada. Clamo para que no haya confusión, ni ofuscación, ni ningún pensamiento desequilibrado, disperso o desorganizado o negativo. Aleluya. Oro para que su mente no esté llena de pensamientos complejos o confusos, sino proporciónale claridad de mente para que pueda enfocarse correctamente sus pensamientos en todo momento. Dale la habilidad de hacer decisiones claras, de poder entender todo lo que ellos necesitan saber y poder poner su atención en lo que precisa hacer. Yo hablo sanidad en el nombre de Jesús, donde ahora exista cualquier desequilibrio, daño o difusión mental. Yo declaro sanidad mental donde haya cualquier desequilibrio o confusión mental en el nombre de Jesús. Que sean renovados en el espíritu de su mente, Efesios 4:23, y que tenga la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16. Yo oro para que ellos amen al Señor con todo su corazón, su alma y su mente, de tal manera que no haya cabida en ellos para las mentiras del enemigo o el clamor del mundo. Que la palabra de Dios sea arraigada en su corazón y llene su mente con cosas verdaderas, honestas, justas, puras, amables y de buen nombre, virtuosas, dignas de alabanza. Filipenses 4:8. Hazle entender que todo lo que entra en su mente sea parte de ellos para que valoren cuidadosamente lo que ve y oye. Lo que ven y oyen va a producir en ellos una claridad mental. ¿Qué le estás dando a ver a tus hijos? ¿Qué le estás poniendo a escuchar? Dale palabra de Dios para que desarrollen habilidades virtuosas. Aleluya. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu
divinas palabras y porque podemos presentarnos ante ti con un corazón sincero. Oramos. Así que ya ustedes saben, Dios le bendiga y Dios le guarde. Espero que estas palabras sean de bendición para ti y tu familia y declara dominio propio sobre tu vida y sobre la de tu hijo. Bendiciones. Comparte con otros este contenido para que otros también sean bendecidos. Shalom.